Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Dani. Un placer tenerte aquí Un placer mío, por supuesto. para charlar un ratito pues, de toda tu trayectoria atlética, especialmente después de esta temporada tan importante como ha sido la de 2021. Vamos un poquito para atrás, empezando por tu instalación en Mallorca, que fue por 2016, más o menos. 2015. 2015. Septiembre de 2015. ¿Y qué fue lo que te trajo a la isla? Bueno, pues realmente fue un motivo totalmente laboral. Es decir, yo llevaba un año trabajando en Murcia, en la Universidad Católica, que bueno, una universidad privada que bueno, tiene un horario muy, digamos, pues, muy establecido, donde bueno, mi planificación deportiva era muy difícil, porque bueno, cuando tienes un horario tan fijo, tan estricto, pues siempre se hace complicado compaginar deporte con trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve un año allí pues enriquecedor a nivel laboral, pero no tanto a nivel deportivo, porque como digo, no podía, o sea, aunque yo entrenaba, siempre entrenaba muy cansada, ¿no? Porque entrenaba entre horarios, o sea, en hora muy entre horario de tarde y mañana, mediodía o última hora del día, era como que, bueno, había dejado de ser mi actividad principal, ¿no? Entonces, después de un año muy duro en Murcia, un compañero de aquí de la UIP me informó que iban a salir iba a salir una plaza en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia y que sí me interesaba, ¿no? Entonces, bueno, yo solo conocía la isla pues porque había venido de vacaciones y bueno, tenía muy buen recuerdo de ella. Y aunque suponía un cambio muy importante en mi vida y también en la vida de mi pareja, porque veníamos los dos juntos, pues bueno, yo me vine con mucha ilusión y fue un cambio muy importante, a mejor, al que bueno, me fui adaptando poco a poco a lo largo de los años hasta bueno, a día de hoy que bueno, es mi casa, ¿no? Es mi segunda casa, claro. Muy bien. Vamos todavía un poquito más atrás. Jaén, finales del siglo XX, y una niña que busca su deporte. ¿Cómo empieza la trayectoria atlética de Natalia Romero? Bueno, pues es una historia que he contado varias veces y que no deja de ser curiosa, ¿no? Yo era niña muy activa, que siempre le había gustado el deporte y bueno, cuando todavía no tenía ni los 8 años cumplidos, pues le dije a mis padres que yo quería hacer un deporte y justamente una tarde, como actividades extraescolares, salió pues bueno, como posible actividad el balonmano. Entonces, bueno, teníamos que estar a las 4 de la tarde, no sé si era de un martes, en esa actividad extraescolar. Entonces yo fui con toda mi ilusión para apuntarme a balonmano, pero la monitora estaba indispuesta y no acudió. Entonces yo esa misma tarde me fui muy enfadada a mi casa y a mis padres les dije, pues yo quiero hacer algo. Y ya me había gustado mucho el atletismo porque había corrido algún cross, el cross de Jaén y demás, y se me había dado bien. Y bueno, mi tío también hacía atletismo un poco más serio, corría un poco más, las carreras populares y demás. Y bueno, esa tarde me bajó a la pista de la Salobreja, que es la pista de atletismo de Jaén. Y bueno, desde entonces estoy haciendo atletismo hasta hoy, que han pasado más de 25 años. O sea que... Pues fue un buen flechazo. Sí, fue un flechazo. Bendita casualidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos haciendo recorrido. Al final de tu etapa sub-23, ya vamos a afinar un poquito más con los números, los registros. Vale. Eso era final de tu categoría promesa, 2009-2010. Sí. Alcanzas, digamos, un primer pico en tu carrera, marca personal en 400, una mejora considerable en 800, que en aquel entonces a lo mejor lo tocabas poquito todavía. Muy poquito. Pero sí que diste un salto y te llegaron también tus primeras internacionalidades absolutas. ¿Recuerdas si hubo algo determinante en tu planteamiento, en el enfoque en aquella temporada? Sí. Bueno, fue segundo año de carrera. El primer año de carrera siempre es muy duro. Para todos los que estudiamos una carrera lo sabemos, que el primer año siempre te da un zasca la carrera, porque pasas de tener un horario muy organizado, ¿no?, en el colegio y demás,
a pasar a un horario que no hay horario. O sea, yo estaba el primer año de carrera todo el día en la universidad, ¿no? Sobre todo en fisioterapia, una carrera tan práctica que, bueno, es todo tan presencial. Primer año, yo siempre he sido realmente muy responsable y bueno, yo me cogí todas las asignaturas, por supuesto. Bueno, pues ese primer año fue pues, importante a nivel personal y a nivel deportivo, bueno, pues no fue el mejor, la verdad. Pero al año siguiente, en segundo, yo me planteé por organizar el horario de otra manera. Aunque tenía la misma o más horas de clase, yo tenía prácticamente todas las horas por la tarde. O sea, yo empezaba a las 3 y a lo mejor salía a las 9. Y por la mañana tenía menos, a lo mejor tenía 3, ¿no? De tal manera que me permitía, en vez de entrenar por la noche, que yo llevaba toda la vida entrenando por la noche, porque mi entrenador de aquel entonces, Víctor Alberca, trabajaba hasta las 8 de la tarde y siempre entrenábamos a partir de las 8, 8 y media, ¿no? En cualquier época del año. Entonces, claro, ese segundo año de carrera yo pasé de entrenar por la noche a entrenar por la mañana. Además, mi entrenador recuerdo que tenía la mañana libre, o por lo menos mucha parte de la mañana libre, y venía conmigo. Y pasé, bueno, de entrenar por la noche a entrenar por la mañana. Y desde entonces entreno por la mañana y siempre me ha ido muchísimo mejor que por la tarde. Ese puede ser que fuese uno de los cambios de calidad más importantes que di, que empezaron a dar frutos. Y bueno, sumado a que ya cada vez eres un poquito más maduro, en fin, la carrera también te hace espabilarte en todos los sentidos, ¿no? Y creo que al final eso también termina por reflejarse a nivel personal, deportivo, académico y bueno, creo que a partir de ahí pues bueno, se empezó a reflejar en las marcas. Damos un saltito al 2015, que es cuando rediriges tu foco principal ya al 800 y progresas primero a 2.9 y luego, coincidiendo con tu cambio de residencia, ¿verdad? A 2.6. Continúas esa progresión, 2.6, 2.3, 2.2. ¿Tú llegaste a pensar en algún momento eso de si lo sé, subo de distancia antes? Bueno, la verdad que alguna vez lo he pensado, ¿no? Pero yo creo que los cambios vienen cuando tienen que venir. Es decir, yo tuve una vida deportiva a nivel de 400 muy fructífera, fui muchas veces internacional con la selección, tuve muchísimas vivencias, muchísimas experiencias y realmente no me arrepiento para nada de haber, pues, no gastado, pero sí he ocupado gran parte de mi carrera deportiva en 400, porque creo que sin eso no habría tenido la base en muchísimos aspectos de la vida, no solo a nivel de rendimiento, para poder enfrentarme a una segunda vida deportiva, por decirlo así, en 800, ¿no? Creo que, bueno, yo me cambié en 2015 justamente por lo que hemos empezado hablando, ¿no? Por esa imposibilidad de dedicar tanto tiempo de calidad a los entrenamientos. Y bueno, y también un poco porque yo me veía de alguna manera estancada en el 400, entonces era, vale Natalia, ahora estamos trabajando en la universidad, un trabajo, bueno, era mi objetivo, ¿no? Laboral, vale, pero ahora tenemos que, si hemos priorizado el trabajo, hay que empezar a olvidarse de entrenar, ¿no? Pero no quería terminar de entrenar sin probar 800. Ese fue el motivo por el que yo cambié en 2015 al 800 y porque pensaba que iban a ser mis últimos años como deportista. Entonces fue curioso que, bueno, justamente el cambio vino por eso, porque estaba un poco cansada, porque pensaba que me quedaba muy poco tiempo y no quería dejarlo sin saber qué podía pasar en 800, ¿no? Entonces, bueno, un poco creo que bueno, fue cuando tuvo que ser y viví muchísimas experiencias muy positivas y negativas que me hicieron tener la base suficiente para luego afrontar una segunda vida en 800 que bueno, que por ahora va bien. En este 2021 vuelves a competir tras tu lesión de 2020 y realizas una temporada de pista cubierta express de apenas 5 semanitas pudieron ser, pero que ya te deja el bronce en el nacional absoluto y un tiempo de 2.5 largos. ¿Qué sensaciones te dejó ese regreso? Bueno, muy mala, la verdad. La pista cubierta del año pasado, a ver,
claro, es que cuando las cosas salen bien, todo va solo, todo va sobre ruedas. Pero en esa pista cubierta yo llevaba un año sin competir. La última vez que había competido había sido el Campeonato de España del año anterior, que me había salido súper bien. Las sensaciones pues, de la pista cubierta no acompañaron en prácticamente ningún momento. Yo sufrí muchísimo porque cada carrera era pasarlo mal, porque no me encontraba bien y no entendía qué pasaba. Y bueno, lo que pasaba una vez que acabó la pista cubierta, lo vimos con perspectiva, es que realmente mi lesión había hecho que los entrenamientos habían estado adaptándose hasta justamente la pista cubierta. Es decir, yo no podía hacer una carga de entrenamiento adecuada, no pude hacer absolutamente nada de base para poder luego hacer un entrenamiento de calidad sobre el que poder rendir. Entonces realmente faltaba trabajo, que yo quizá en ese momento no lo vi. Entonces sufrí muchísimo, aunque fue una temporada express, como tú has dicho, de 5 semanas, fueron semanas para mí muy duras, de mucha ansiedad, de no saber, de realmente no saber si merecía la pena seguir con el deporte. Y bueno, me hizo plantearme muchas cosas. De hecho, bueno, yo no sabía si seguir, o sea, yo sabía que iba a seguir entrenando todo al aire libre, ¿no? Porque estaban los Juegos Olímpicos ahí, porque mi clasificación estaba por puntos, no estaba lejos y que tenía que intentarlo, ¿no? Pero pensé muchas veces en la retirada en la pista cubierta, no en ese momento, porque como te digo, quería probar aire libre, pero pensé muchas veces en que iba a ser mi último aire libre. Apenas 2 meses después, a finales de abril, pues se abre esa temporada al aire libre, que podría ser muy larga si las cosas iban bien. Tomas contacto con 2.7, en mayo ya marcas algún 2.4 y al llegar junio alcanzas de nuevo esos 2.2 de tu marca personal. Y a final de ese mes, ¿cómo llegas a ese Nacional de Getafe? Que era la última bala para clasificarse, ¿no? Para la Olimpiada. ¿Cómo llegas a ese Nacional? Bueno, fíjate, cuando llegué a abril a ese primer 2.7, o incluso un poco antes, ¿no? O sea, cuando yo cerré la pista cubierta, la cierro con una última carrera de 2.5, como has dicho, 2.5 largo, 2.5.74 en el meeting de Madrid, que fue la primera vez que yo me encontré más o menos bien. Eso fue lo que me dio alas para decir, igual no estoy tan mal, o igual tengo una buena base de la que partir ahora, ¿no? A partir de ahí empezamos a entrenar muy bien, o sea, desde la semana siguiente, que recuerdo que estaba el europeo de pista cubierta, estaba en la tele, y yo me quedé fuera porque no había, yo tenía la mínima, pero no fui porque no estaba rindiendo como tocaba. Entonces, bueno, lo vi como, bueno, tenemos muy buena base para poder empezar de nuevo a preparar aire libre. A partir de ahí empezamos a entrenar súper bien y aunque en abril fue un 2.7 pasando, creo recordar, a 1.5 el 400 en una primera carrera. Entonces correr muy cerca de lo que había hecho como marca de la temporada en pista cubierta, en una carrera que había sido totalmente táctica y para la que yo me había contado tan fuerte, me dio muchísima ilusión para saber que estábamos haciendo el trabajo como tocaba, que ahora sí estaba bien, que mi pie estaba respondiendo como tocaba y los entrenamientos iban cada vez mejor, hasta que llegó Getafe, donde bueno, yo una vez que llegué a Getafe estaba muy cerca de los 48 puestos del World Ranking para entrar a los Juegos. Y bueno, el planteamiento fue, estamos muy bien entrenando, yo sabía que tenía un estado de forma como nunca había tenido, esto hay que sacarlo como sea, porque los juegos están ahí, los juegos, si no vamos a los juegos van a pasar y no hay otra opción que intentarlo en Getafe. Entonces bueno, yo sabía que yo estaba bien, así que lo único que yo sabía era que los ritmos que tenía que ir, sabía que iba a poder, y tenía que tener confianza en mí, aunque no te puedo decir que antes de la salida, bueno, pues mi cabeza no diese millones de vueltas a la pista antes de lo que lo hice yo, ¿no? Entonces, bueno, lo tenía claro, es decir, había que salir a correr, porque ¿de qué me servía ganar un campeonato de España o no, ¿no? Con una marca de 2.4 que no me iba a dar ningún punto adicional para ir a Tokio. Pues vamos a intentarlo, ¿no?
y lo intenté y salió brutal. Vamos a detenernos en esa pedazo de final que te marcaste en Getafe, porque ya has comentado algunas pinceladas de la preparación, de lo bien que te encontraste en todas las semanas previas, los buenos tiempos, cómo ibas progresando, pero en esa final hay algo más que buena forma física. Es decir, ¿cómo se alcanza esa determinación con la que corriste esa final, ese 800? Bueno, yo creo que tiene que ver todo, o sea, hay que ponerlo todo en contexto, ¿no? Porque es cierto que yo lo pienso y digo, ¿y yo cómo pude hacer esto, no? Porque hay gente que me pregunta, ¿pero no te daba vértigo pensar que iba a ser un 800? No, yo solo tenía un objetivo, es decir, mi objetivo era, sabes que puedes hacer buena marca, sabes perfectamente cuáles son los ritmos, porque además todas las carreras que había estado corriendo hasta entonces, durante la temporada de aire libre, la semana de antes en Nembro, en Italia, también fue una carrera similar, salió la liebre, pero la liebre salió muy rápida y yo salí detrás de la liebre, pero tuve que regular yo el ritmo, luego la liebre paró a falta de 420 metros, es decir, me quedó mucha carrera en solitario, digamos, es decir, en Salamanca corrí sola. Bueno, no corrí sola, es verdad que tenía esa carrera sí que tenía libre, pero luego la semana siguiente en la liga de club sí que corrí totalmente sola. Es decir, llevaba, digamos, una práctica entre comillas para poder afrontar una carrera sin tener que depender de nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé, yo voy a salir a correr, si se me engancha alguna del resto de corredoras, pues, y después me pasa, pues no puedo hacer nada, pero lo que esté en mi mano tengo que hacerlo. Entonces, bueno, yo iba corriendo la carrera y no pensé, voy a correr un 800 sola. Voy a correr el primer 100, después el 200, después el 300. Yo sé perfectamente cómo tienes que ir pasando a cada paso, cómo tienes que ir el ritmo, cómo tienen que ser mis sensaciones. Y en eso me iba centrando. Entonces, bueno, también es verdad que tengo que agradecer mucho la ayuda psicológica del psicólogo de aquí del CTIB, de Carlos, porque hace ya, pues, yo creo que va a hacer casi 3 años que trabajamos juntos, y empezar a trabajar con él fue un antes y un después también, este tipo de afrontamientos, ¿no? Que son tan complicados, porque antes de llegar al 800, un 400 se corre a saco, ¿no? Se corre a tope, y no te planteas hacer táctica en un 400, ¿no? Por lo menos, bueno, si quieres rendir en el 400 es al final una carrera rápida desde el principio y punto, pero el 800 tiene mucha táctica, cabe mucha táctica. Entonces, para mí siempre había sido muy difícil afrontar un 800 para hacer marca sola, siempre necesitaba a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar con Carlos me abrió un poco los ojos y sobre todo me abrió la posibilidad de decir, a ver, se puede correr sola un 800, es muy complicado, por supuesto, pero se puede. Y es la única opción que yo tenía para ir a Tokio, así que bueno, pues lo intenté hasta que llegué a línea de meta. ¿Valió la pena el calentón? Valió la pena. Ha valido la pena para el resto de mi vida, la verdad. Ha valido la pena para el resto de mi vida. Es decir, ha sido, pues bueno, pues lo más grande que yo he hecho a nivel deportivo nunca, ¿no? Y que se me queda grabado para siempre y un premio que voy a llevar siempre en mi vida. Y que aún hoy, meses después, lo sigo pensando y sigo teniendo pues los pelos como escarpia. Es que fue una cosa que yo nunca ni en mis mejores sueños habría imaginado. Tras confirmar tu selección, ¿cómo fueron esas semanas de julio entre Getafe y la capital japonesa? Bueno, fueron semanas magníficas, o sea, muy disfrutonas. Es decir, yo venía a entrenar, claro, ya vienes a entrenar como con el trabajo hecho, ¿no? Entre comillas, con el trabajo hecho, porque ya has conseguido estar clasificada para Tokio, ¿no? Entonces, ahora claro, una vez que lo consigues, yo no me conformaba con ir. Es decir, a mí no me bastaba. Es decir, ahora ya el objetivo es otro, es llegar allí y hacerlo lo mejor posible. Y lo mejor posible era, Natalia, tienes que correr y si puede ser
con mejor marca, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, se abrieron 5 semanas de entrenamiento duro, pero con una base muy buena que ya llevaba. Tuvimos que hacer una pequeña carga, porque si no, no habría aguantado hasta final de julio, que era la carrera. Entonces ahí hicimos un pequeño ciclo de carga con una descarga después, y era alucinante cómo mi cuerpo iba respondiendo. Supongo, y estoy segura que tiene que ver la motivación, el estado de felicidad que teníamos, tanto Enrique como yo. Es decir, el contexto en el que yo me encontraba era tan ilusionante y tan motivador que mi cuerpo respondía a la par, y cada entrenamiento salía mucho mejor. Es decir, llegó un momento en el que yo no podía ver referencias de años anteriores porque no las había. Yo nunca había estado así en mi vida. Entonces, con todo eso y con el miedo también que tuve esas 5 semanas por el tema de los positivos por COVID, porque claro, nosotros hicimos un periodo de preparación de 5 semanas prácticamente confinados. Es decir, nosotros solo salíamos pues a comprar y a pasear alguna vez, al aire libre, por supuesto, y nada más. Es decir, es que como si estuviésemos confinados. Por supuesto, mereció la pena y yo lo hacía con gusto, porque como te digo, yo estaba feliz. Y fue un mes muy bonito, la verdad, y fue una preparación que físicamente yo estaba, bueno, físicamente, cognitivamente, emocionalmente, estaba genial. Y bueno, y en Tokio solo quedaba que saliese, ¿no? Que tampoco era fácil. Pues vamos a esos últimos días de julio con esas actuaciones, que nada más llegar, ¡pam! Me explico. Bajaste tu récord, tu récord de Baleares, tu marca personal, en 1,10. Un segundo, más de un segundo, sí. En tu debut olímpico. Eso es puntería. ¿Qué sentiste a lo largo de esa primera ronda? Bueno, es que claro, es lo que te decía, ¿no? Yo sabía que estaba muy bien a nivel, o sea, estaba rindiendo muchísimo, yo te estaba haciendo series increíbles, ¿no? Pero claro, llega a un país pues totalmente diferente, al que hay que aclimatarse, después de un viaje brutal, porque fue un viaje hasta llegar allí, que recuerdo que llegamos allí y yo quise hacer un trote, algo, para soltar el viaje, y me encontraba tan mal que dije, madre mía, que en 6 días compito, y es que no puedo ni levantarme del asiento, ¿no? Entonces era una aclimatación, una adaptación, y sobre todo un contexto tan nuevo y bueno, y el que había que adaptarse en tiempo récord, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los días, recuerdo las 2 primeras noches que, bueno, como todos, no dormíamos bien, o sea, dormías 2 horas y tu cuerpo se levantaba como de una siesta. Es decir, vale, ya serán como las 7, 8 de la mañana, y a lo mejor eran las 2. Y eso pasó, pues pasaban las noches y iba notando que el cuerpo pues, necesitaba cambiar el chip ya, porque se acercaba la competición. Además, yo competía en la primera de la selección de atletismo, ¿no? Entonces era un poco a contrarreloj. Pero bueno, fueron pasando los días. Recuerdo que allí tuve que hacer un entrenamiento específico, porque claro, estuvimos 6 días allí, en 6 días tiene que haber alguna serie específica antes de competir. Recuerdo hacer allí la serie específica, levantarme el día de esa serie, habiendo dormido del tirón, porque ya estaba completamente adaptada, y me salieron una serie pues mejores que las que me habían salido aquí en Palma. Eso me dio la confianza suficiente como para afrontar una carrera que podía ser rápida, o sea, podía salir rápida o podía salir lenta, pero yo tenía claro cómo tenía que correr. Y yo tenía claro que yo no podía ir a unos Juegos Olímpicos e irme a mi casa habiendo hecho 2.4 o 2.5 y habiéndome quedado en la eliminatoria haciendo una marca que yo sabía que no valía. Entonces yo tenía claro de nuevo que quería salir rápido, y que me daba igual cómo saliese la demás. Así que yo salí rápido, pero las demás también. Entonces, bueno, a pesar de que me quedé sexta, pasamos no tan rápido como yo habría querido, porque yo pasé cerca de 1 minuto, cuando yo ya llevaba varias carreras pasando a 58 largo, y a falta de 200 miré el cronómetro, porque yo no quería mirar el cronómetro por no desconcentrarme, pero miré el cronómetro a falta de 200.
y vi que tampoco íbamos tan rápido, íbamos a 1:31, cuando normalmente pasamos por debajo de 1:30. Y dije, madre mía, voy a hacer 2:4 y me van a mandar a mi casa siendo penúltima de la eliminatoria. Entonces, bueno, a falta de 200 yo tenía muchísima fuerza, entonces corrimos mucho el último 200, pero yo llegué a meta pensando que había hecho, pues eso, 2:4, me había quedado sexta y que me habían mandado para España, habiendo pasado muy desapercibida. Entonces, cuando todavía estaba a falta de aliento, miré a la pantalla y vi el 2:1:16 con una Q pequeña al lado, que fue una sensación tan impresionante que recuerdo hacer tanto aspaviento que el de la cámara me miró a ver, esta chica, ¿qué le pasa? Que hace tanto aspaviento y que tan feliz se le ve, ¿no? De hecho, mis amigos en el grupo que tengo con ellos me mandaron un GIF que precisamente eso, ¿no? Haciendo muchas palmas, mucho aspaviento y subiendo las escaleras como loca, me daba igual haber corrido un 800, que fue una experiencia y fue un momento, pues bueno, súper ilusionante. Yo diría que uno de los mejores de mi vida y de mi carrera deportiva, sin duda. Fue revolucionario, aquella carrera tuya en primera ronda. Y luego en las semifinales, pues sí que se aprecia ese súper exigente acceso a la final. Sí. Difícil no lo siguiente. Sí. Pero tu segunda carrera en menos de 2:2, en apenas 30 horitas. ¿Satisfecha? Bueno, ahora, a día de hoy sí, pero en aquel momento no. Yo soy una persona súper exigente, súper autoexigente. Y recuerdo que yo en la semifinal me daba igual haber descansado 30 horas, que yo quería hacer lo mismo. Es decir, yo quería salir a correr rápido y ya me daba igual lo demás, porque sabía que saliendo a correr rápido yo iba a poder aguantar. Y bueno, y aunque sabía que el precio a la final era carísimo, o sea, yo sabía que estaba prácticamente fuera de mi alcance, que todo puede pasar en un 800 y yo no descartaba nada, pero el no pasar a la final no era algo que no entrase en mis planes, es decir, todo lo contrario más bien. Entonces, bueno, a mí solo me quedaba pues jugar mis bazas, que era salir rápido y hacer buena marca. De hecho, de las 3 semifinales, yo corrí la segunda y recuerdo ver la primera. La primera salió lenta, la primera creo que pasaron a 1:1 y algunas de las chicas con las que yo había corrido el día de antes se metieron en 2:4. Y yo ahí vi una oportunidad para rascar puestos, ¿no? Entonces salí rápido, pero es que las demás salieron mucho más rápido. Es decir, si el día de antes yo había pasado cerca de minuto, la semifinal pasamos por debajo de 58 y eso es un auténtico suicidio. Sobre todo para mí, para ellas no, por supuesto, pero para mí sí. Entonces, bueno, yo vi el 57.9, que además que lo vi, y dije, vamos a ver, Natalia, cómo hacemos la segunda vuelta, porque un 57.9 es muy rápido para después poder aguantar. Pero bueno, ahí que aguanté, es cierto que me quedé última de la semifinal. A falta de 200 metros, una de las chicas que corría conmigo tenía un ritmo más bajo del que yo iba y me choqué con ella 3 veces para poder pasarla. No pude pasarla porque estábamos en la curva y cuando salimos a la última recta la intenté pasar, pero ella aceleró. Entonces, bueno, se me quedó un sabor. Es verdad que me quedé última, no pude pasarla y aunque hice 2:1, 52, 56, no recuerdo, no me quedé satisfecha porque yo quería un 2:0, porque sabía que podía hacer 2:0 y que en una carrera limpia y descansada habría salido, pues yo creo que sin problema, pero bueno, yo quería ese 2:0 y por eso no estaba satisfecha en ese momento y la primera entrevista que me hicieron yo no tenía la felicidad del día de antes, ¿no? Pero claro, una vez que lo pasa el día y lo ves con perspectiva, dices, soy la 18, me he quedado la 18 de los Juegos Olímpicos, he hecho mis 2 mejores marcas personales allí, creo que tienes que estar satisfecha y creo que sí, a día de hoy estoy satisfecha. Fabuloso. Vamos a volver a repasar, ya lo has comentado un poco, pues ese enfoque como desde dentro, pero al mismo tiempo desde fuera. Tú salías rápida, pero había otras competidoras que bueno, que salían más rápidas todavía. Sí, claro. Lo que es esa dimensión olímpica. Es decir, en Getafe corriste como corriste, súper bien, en 2:2. Pero es que luego en Tokio, para meterse en la final,
lo he mirado, hizo falta bajar de 1,59 largos. Sí, sí, sí. Y ya no hablemos de la medalla, que era bajar de 1,57. Sí, sí, una barbaridad. Tan tremendo es el nivel que hay ahí. Sí, sí que lo es, o sea, rotundamente. Es decir, yo recuerdo cuando volví de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sobre todo la gente que no estaba tan vinculada a este deporte, ¿no? Y que no sabe lo que significa hacer 1,55 o 1,800, ¿no? Que me decían, bueno, ya solo con ir está muy bien, como intentando de alguna manera disculpar mi actuación, ¿no? Sobre todo, como digo, está muy bien que haya ido, como que había gente que se esperaba que trajese una medalla o un diploma olímpico, ¿no? Cuando yo creo que, sobre todo hay gente que no está tan metida en el deporte, no sabe lo que significa eso o lo que supone eso, ¿no? Y realmente es que solo hay 3 medallas olímpicas en todo el mundo, o sea, hay 8 diplomas olímpicos, o sea, es tan difícil, somos tantos en el mundo y hay, bueno, pues tan fuera de serie, es que eran impresionantes allí. Yo recuerdo estar calentando al lado de ella y decir, madre mía, es que soy bajita, soy vieja y no estoy delgada, o sea, es que yo me comparaba con ella y decía, pero qué barbaridad, qué tipazo, qué piernas tan largas, sobre todo recuerdo la chica que ganó, que era alucinante, o sea, tenía unas caderas súper altas y realmente yo me considero una privilegiada por haber podido correr con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pasar a la final es algo estratosférico que bueno, yo asumo que yo tengo el nivel que tengo y si ponerme el objetivo de pasar a una final olímpica habría sido frustrante y fuera de lugar en cuanto a ponérmelo como objetivo, ¿no? Hombre, si viene, pues, por supuesto, yo lucho por estar ahí, ¿no? Pero creo que hay que asumir que es un nivel muy, muy, muy importante, muy alto y que bueno, yo soy ya una privilegiada solo por ir, es cierto. Entonces, bueno, pensar en una final olímpica, pues ya te digo, es que es un nivel demasiado alto. Ya en agosto, poquitos días después de ese sueño cumplido, primero en tu Jaén natal y luego en Palma, recibiste pues homenajes, recepciones. Podríamos decir que tú, más que el corazón partido, tienes el corazón multiplicado por 2. Sí, ¿no? Sí, exactamente, tú lo has dicho. Es decir, yo me siento una afortunada. Yo me siento una afortunada de tener 2 casas, 2 familias, tanta gente que me quiere, allí, aquí, ¿no? O sea, yo cuando voy a Jaén, yo noto el apoyo de mi tierra, ¿no? Que me ha visto crecer, pero es que vengo aquí y a pesar de que Palma es tan grande, ¿no? Porque Jaén es muy pequeñito y siempre es más fácil, pero a pesar de que Palma es tan grande, yo me siento muy querida y muy apoyada, ¿no? Y realmente yo siempre lo digo, yo creo que si yo no hubiese venido aquí, yo no habría llegado a ser olímpica, porque mi vida aquí pues es fácil, es estable, es decir, a mí aquí se me dan muchas facilidades también para poder entrenar mi trabajo, es decir, al final mi contexto es tan estable y nosotros aquí la verdad que estamos tan a gusto y nos sentimos tan arropados que eso por supuesto ha hecho y ha facilitado que yo llegue a conseguir lo que he conseguido, ¿no? Entonces, como digo y como has dicho tú, yo me siento doblemente querida y muy, muy afortunada por eso. En junio, en cuestión de pocos días, llegó tu selección olímpica y luego tu adjudicación de puesto titular en la UIP, en la Universidad de las Illes Balears. Eres una atleta de nivel internacional que compagina su dedicación deportiva con su trabajo como docente universitaria e investigadora. Demuestras que es posible, que no siempre es fácil, más en un atleta, en un deportista de este nivel. ¿Cómo lo consigues? Bueno, yo creo que la clave está primero en la motivación, ¿no? En que a mí me encanta mi trabajo, a mí me apasiona mi trabajo. Y además está tan vinculado a mi vida deportiva porque al final es una simbiosis constante, ¿no? Mi vida deportiva se nutre de mi vida académica, investigadora y como docente y viceversa, ¿no? Yo aprendo mucho de mi alumnado, de los estudios de investigación que hacemos. Yo creo que al final
son piezas que se unen y el hilo común es que a mí eso me da tal motivación que más que quitarme energía, a mí me aporta energía el venir aquí a entrenar, el investigar, el transmitir lo que investigamos al alumnado, ¿no? Yo creo que al final todo forma una única pieza para la que por supuesto tengo muchísimo apoyo detrás, es decir, el equipo que yo tengo detrás hace que también sea muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, el equipo sanitario, es decir, todo el que me rodea, mis amigos, mis familiares, en fin, con todos los que entrenamos, la federación, es decir, al final es un apoyo que hace que una pasión sea tu modo de vida. Y yo creo que esa es la principal clave, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que al final lo que te motiva es lo que hace que te mueva y que no te gaste, porque al final no es lo mismo hacer algo por fuerza de voluntad que por motivación, ¿no? La fuerza de voluntad al final pues te va quemando, lo hago porque tengo que venir, que te va quemando a decir, no, estoy motivada y vengo, y cada vez que vengo es un chute de energía, ¿no? Por lo menos emocional, ¿no? Que ya sabemos que la pista es dura y que dar clases es duro y que investigar también cansa mucho, ¿no? Pero si al final haces lo que te gusta, yo creo que eso es lo que hace que salga bien. Casi sin darnos cuenta. Sí, bueno, es duro, es cierto que es muy duro, no te diré que no, porque yo tengo épocas en la universidad que tengo muchísimas horas de clase y cuando se me junta con tanto volumen de entrenamiento, pues se hace duro, por supuesto. Pero al final yo hago lo que quiero hacer y creo que eso es clave. Vale, Natalia, repasando un poquito ahora los números, volviendo a los números que ha dejado tu trayectoria hasta ahora, me ha parecido ver un caso puntual del 400 en pista cubierta, sub-23, pero es verdad que eres un atleta que apenas tiene apariciones en los rankings en las categorías inferiores. Esto supone que eres un claro ejemplo de alguien que se ha ido construyendo una plataforma ascendente en progresión a base de constancia, de trabajo ininterrumpido y bueno, ha sido ahora en este 2021 cuando te has hecho tu huequecito en el ranking absoluto de todos los tiempos, casi nada. Tus logros, como acabo de decir, tus logros con 32 añitos te han colocado novena, en este caso en concreto. Ya veremos cómo lo mejoras. ¿Qué valor tiene eso para ti? Pues la verdad que tiene un valor, sobre todo tiene una motivación para mí, para seguir, para continuar, ¿no? Y la verdad que si a mí me lo preguntas hace unos años, pues te habría dicho que no, que eso no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo en las categorías inferiores siempre he estado ahí, ¿no? Siempre he estado cuarta, tercera, es decir, siempre he estado ahí, ¿no? Pero nunca había hecho algo a nivel de ranking absoluto como este año, ¿no? Entonces, para mí, poder dejar un pequeño sello de Natalia Romero en un ranking a nivel nacional absoluto de todos los tiempos, bueno, para mí es algo genial, la verdad. Algo que me da, como digo, mucha motivación para seguir mejorando ese noveno puesto si se puede y si la fuerza me acompaña. Y bueno, siempre como digo, es una alegría, ¿no? Ver que tu nombre sale de alguna manera en la historia de este deporte, ¿no? Entonces, bueno. Claro que sí. De consecuencia de esa motivación, pues ya imagino que un poquito empezando a definir el calendario próximo, ¿cómo pinta el 2022? Bueno, el 2022, aunque es un año post-Juegos Olímpicos, ¿no? Que suele ser un año como más de transición, lo cierto es que como viene con un año de retraso, está lleno de competiciones como para mantenerse muy entretenida. Porque hay, en pista cubierta es verdad que hay mundial, que siempre es más difícil, porque la pista cubierta es muy express, muy cortita, y bueno, pues igualmente nosotros lo intentaremos. Pero luego el libre tiene mundial, tiene europeo, tiene juegos mediterráneos y tiene juegos iberoamericanos, ¿no? Entonces yo creo que suficientes competiciones como para mantener la motivación muy arriba y ahí en eso estamos. Trabajando duro, entrenando cada semana, respondiendo el cuerpo muy bien y libre de lesiones, toquemos madera, pero muy bien. La verdad que bueno, la verdad que tanta motivación de un verano tan bonito
queda todavía y queda para rato. Volviendo a este tema de la trayectoria y del momento en el que te ha parecido esta tan buena forma. Cerquita de los 33 y después de 25 de trayectoria, pero habiendo sido precisamente esta tu mejor temporada, que diga lo que diga el DNI, la retirada ni la planteamos. Bueno, es verdad que al final, para bien y para mal, los 33 casi están ahí, ¿no? Todavía no lo he cumplido, me quedan un par de semanitas todavía tenemos 32. Pero es cierto que, bueno, al final se nota que llevamos muchos años entrenando y es verdad que como me dice mucha gente, ¿no? París está ahí al lado. Bueno, está ahí al lado, quedan todavía 3 años y no me quiero poner un objetivo tan lejano, entre comillas, porque 3 años, teniendo casi 33, son muchos años, ¿no? Entonces, queremos ir año a año. Yo este año por ahora me encuentro genial. Pues vamos a ir año a año. Este año a ver qué sale, a ver cómo sale, y el año que viene si seguimos, pues seguiremos al pie del cañón, y si llegamos a París, pues por supuesto será el objetivo. Pero también es cierto que yo soy una mujer de todo o nada, es decir, yo estaré ahí y vendré aquí a Príncipe a pegarme mis palizas siempre y cuando yo esté en un nivel de rendimiento en el que yo quiero estar, es decir, haciendo 2-1, haciendo 2-0, haciendo 2-2, es decir, estando ahí. En el momento que yo no pueda rendir como yo quiero, lo dejaré. Y si es dentro de 3 años o 4 años, será dentro de 4 años, pero si eso ocurre dentro de 2, pues será dentro de 2. Bueno, tú de motivación y de animación, con lo que tú misma generas, te sirves bien, pero te aporto un referente relativamente cercano, la británica Kelly Holmes, en Atenas 2004, campeona en 800 y en 1500, con 34. ¿Te parece buena referencia? Pues me parece estupenda referencia, sí, o sea, algo con lo que sentirme motivada y sentir que realmente hay atletas que lo han hecho, ¿no? Entonces, yo es cierto que aunque tenga casi 33 años, nunca he sido una atleta que se haya machacado mucho entrenando, es decir, yo entreno lo que tengo que entrenar y a día de hoy, mis casi 33 años, como digo, me sirven como experiencia suficiente como para conocerme y saber cuándo tengo que apretar o cuándo tengo que decir, ¿no? A veces menos es más, ¿no? Que cuando eres joven a veces te obsesionas con dar mucha caña y a veces no está tanto en dar mucha caña, sino dar en la caña que tienes que dar. Entonces, tengo la ventaja de que tengo mucha experiencia, que me conozco muy bien, que tengo un equipo que me conoce muy bien y que hemos encontrado una línea de trabajo que por ahora funciona, y creo que hay que aprovechar eso para llegar, si es París, pues París, o si es más de París, pues más de París, ¿no? Ahora mismo vamos a poner, como digo, el objetivo en año a año, para que toda esa experiencia que tengo sea positiva y me sume y no sea un motivo de decir, bueno, es que Natalia ya está mayor, bueno, Natalia está mayor, pero con 32 años he hecho mi mejor marca, ¿no? Entonces ahí estamos, es algo que me motiva, y teniendo referentes así, por supuesto, bueno, yo creo que podemos seguir mirando para adelante sin ningún problema. Exacto, eso es. Pues Natalia, que la progresión continúe. Sí, muchísimas gracias. En Recupérate, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Física, cuidamos de la salud del atleta ofreciéndole un trato personalizado y especializado. Acompañamos a nuestros deportistas y pacientes tanto en la conquista de los logros como en la recuperación de sus patologías, utilizando las técnicas de fisioterapia más apropiadas en cada situación, así como los entrenamientos personalizados mejor adaptados. El sentido común y la comunicación con nuestros pacientes es nuestro primer objetivo y la base de nuestro método, complementando con la tecnología más efectiva para que la vuelta a las actividades del día a día sea rápida y segura. Nuestra baza es la exclusividad en el trato de las personas con las que trabajamos. Ponte en las mejores manos con profesionales expertos en el deporte que te ayudarán a alcanzar todas tus metas.
Hoy en Acomódate destacamos el modelo Bernal. Es un modelo con una sentada con goma viscoelástica, tiene un confort increíble. Como todos los modelos se fabrican a cualquier medida, opción de cualquier tipo de tapizados y bueno, tiene características que son los asientos extraíbles, los respaldos reclinables y lleva pues arcón en brazo y la opción de poner arcones en cheslong. Y luego ahí podemos cambiar los mecanismos, hacerlo fijo, extraíble o incluso hasta eléctrico. Las viviendas han sido diseñadas por el estudio de arquitectura e interiorismo Pop-Up, combinando a la perfección la arquitectura funcional tanto de sus fachadas como de sus interiores. La simplicidad del color blanco en gran parte de las superficies otorgan un estilo minimalista y moderno a las viviendas. Los espacios interiores cuentan con gran iluminación natural, grandes ventanales y paños acristalados. Varios modelos de vivienda a su disposición con 3 dormitorios en una o 2 alturas. ¿Le apetece vivir en el centro de Santa María? Escuela Doblaje Baleares. Hemos abierto nuestras puertas en Palma. Somos la primera y única escuela de doblaje de Baleares. Damos una salida profesional directa al entorno laboral de la voz. Los más aptos entrarán automáticamente en castings. Horarios flexibles, atención personalizada. Buscamos crear escuela, crear una cantera de voces y que no tengas que dejar tu hogar para hacer lo que amas. Ahora, aquí tienes tu escuela. Escuela Doblaje Baleares. Sobre cuántos kilómetros tiene que hacer un corredor para preparar una prueba determinada de fondo o una media maratón o una maratón va a depender o seguramente van a surgir muchísimas cifras y seguro que todas ellas muy dispares las unas de las otras. Pero yo soy del parecer que no hay que sumar cuanto más mejor, no cuantos más kilómetros hagamos es lo mejor, pero ojo, sí que es importante tener unos mínimos, es decir, no hay que pretender hacer magia y conseguir mucho con muy poco. Sobre cuántos kilómetros tiene que hacer un corredor, eso vendrá determinado por la trayectoria deportiva del propio corredor, la edad que tenga el corredor, la distancia que quiera preparar y la marca que quiera conseguir. Aunque para mí uno de los más importantes es la distancia que va a preparar. Es evidente que para correr una prueba de 10 kilómetros, el volumen no será el mismo que para correr una prueba de media maratón o de maratón. Luego está el tipo de entrenamiento que haga, es decir, el entrenamiento va a consistir en muchos entrenamientos diferentes, donde se intenta explotar las diferentes cualidades del corredor y con todos se hace un pack, digamos, semanal. Eso quiere decir que no todos los entrenamientos tienen que ir sumando kilómetros, sino que se está haciendo un pack semanal. Y así, de la misma forma que no todos los entrenamientos son iguales, las semanas tampoco serán iguales. ¿Por qué? Pues porque habrá semanas de mucha carga y habrá semanas de descarga o incluso hasta de descanso. ¿Qué pasa si no se cumple con el volumen previsto, digamos, el mínimo aconsejado? Pues probablemente se sufra en la parte final de la carrera. Seguro que habrás oído la expresión de iba bien de pulmones, pero las piernas no me daban, iba muy pesado de piernas. Pues eso es lo que suele pasar en el final de las carreras. Y claro, ¿qué pasa? Que tú tratas de mantener este ritmo o terminar esos kilómetros que te quedan y de esta forma lo que aumenta es el porcentaje de probabilidades de que caigas lesionado. Yo soy del parecer de que si te tienes que equivocar, equivócate de más, es decir, si haces una serie de kilómetros de más es mejor que quedarte corto, pero ojo, es muy importante que sepas que si uno se pasa también de mucho volumen, también tendrá sus consecuencias. Y para que te hagas una idea, más o menos un corredor popular para preparar una media maratón tendría que hacer entre 50 o 60 kilómetros semanales. Y he dicho corredor popular, porque te pongo a mí como ejemplo, cuando era profesional yo corría entre 160 y 180 kilómetros a la semana.
Espero que todas estas pautas que te estoy dando te sirvan para llegar al día de la prueba, que no llegues corto de kilómetros y de esta forma puedas tener un buen resultado. Empresa de construcción seria y solvente, con más de 15 años de experiencia en el sector. Nueva construcción y reformas integrales de viviendas, locales de negocio y hoteles. Nos caracteriza la rapidez y la eficacia, así como la calidad del trabajo que realizamos y de los materiales que utilizamos. Trabajamos con cualquier estilo de construcción. Tú imaginas tu casa y nosotros la hacemos realidad. Creamos el espacio y el ambiente de tus sueños y emociones, para tu familia, tus amigos, tu gente, porque nuestro compromiso y nuestra misión es que tu casa y tu felicidad sean lo mismo. Ven, entra y acomódate. Disfruta de nuestra gran selección de sofás, pudiendo escoger el modelo, fabricarlo a tu medida y disfrutarlo en casa en 10 o 15 días. Ven, entra y acomódate en una exposición de 500 metros cuadrados. Disfruta de la calidad de un trabajo artesanal y bien hecho. Acomódate y paga tu sofá cómodamente hasta en 20 meses sin intereses. Hola, soy Edu Nicuesa y os voy a hablar de la electrolisis percutánea terapéutica, un poquito para que veáis en qué casos la aplicamos y en qué casos será necesario utilizar este tratamiento. La electrolisis percutánea terapéutica es una técnica basada en la aplicación de microcorriente galvánica a través de una aguja de acupuntura. Este acto va a producir una reacción fisiológica con la finalidad de recuperar el tejido dañado. La ventaja de este tipo de tratamiento que utilizamos aquí respecto a los demás es que nosotros utilizamos una intensidad de corriente muy baja. Esto va a ser que durante la aplicación la molestia sea mínima. En Recupérate aplicamos esta técnica de forma coguiada y siguiendo estrictamente los protocolos basados en evidencia científica. Con esta técnica te vamos a ayudar a solucionar tus problemas de tendinitis, tendinosis, tendinopatías en general que pueden mermar tu rendimiento deportivo, como la tendinopatía rotuliana o la fascitis plantar. ¿Qué quieres que te diga? De una manera muy casual, muy azarosa. No tenía yo previsto empezar a correr. Pues resulta que yo hacía ballet desde pequeñita y bueno, cuando fui al Instituto Juan Alcover, un buen día, la profesora de gimnasia en aquella época, que no era educación física, era gimnasia, pues nos llevó al Fortí y ahí empezamos, bueno, pues hicimos carreras y tal, y había un tal Pepe Ors, José Ors, uno de los primeros también entrenadores, que me dijo, a ver, niña, ven para acá, me dijo, y tienes, a ver, tú corres muy bien, tienes una zancada muy amplia, pareces una gacela, pero tienes tobillos de cristal. ¿Quieres venir aquí por las mañanas a entrenar? Y digo, bueno, pues ya veremos a ver lo que pasa. Y bueno, empecé así, entrenaba antes de ir a clase, a las 6, a las 7 de la mañana íbamos allí, y nada, pues empecé a entrenar, y ahí empecé a correr 200, 400, y ahí empecé, junto con otras compañeras, que luego pues ellas dejaron y yo seguí con otro, luego ya pasó esta época de Pepe Ors. Y esto era en el Fortí,
el único estadio que en la época había, pues claro, de los militares y tal. Luego ya abrieron San Fernando, ya nos fuimos a entrenar a San Fernando, y bueno, y hablo en plural porque ya allí hicimos un poquito de piña con otras chicas que venían, que si una lanzadora de peso, Micaela Bernat, Coloma, que corría conmigo, Nieves González, si mal no recuerdo, que también hacía velocidad, y bueno, fuimos haciendo un poco de camaradería, pero es que éramos 4 gatos, y además nos reíamos mucho. Bueno, de aquella segunda época, tengo que recordar que estuve muy arropada, porque yo estaba me acuerdo que entrenaba con compañeros como Jaime Gil en la época, Mateo Cañellas, difunto Mateo Cañellas, que me ayudó muchísimo en los entrenamientos, yo qué sé, Toni Piña, que sabemos que toda su trayectoria, y bueno, pues allí pues hacíamos otro grupo de familia y entreno, ¿no? Claro, es muy diferente a la época de ahora. Anécdotas, por ejemplo, puedo recordar que nos encontrábamos para hacer los domingos campo a través por la zona donde está ahora el Park Beat y la UIB y todo esto, que no había nada, que eran ovejas, puras ovejas. Pues nos encontrábamos en una panadería que creo que pertenecía a la familia de Jaime Gil, y nos veíamos por la mañana y él acababa de hacer ensaimadas, porque él sabía hacer las ensaimadas, y a partir de ahí nos íbamos e íbamos a hacer el campo a través, pues por la zona de Son Español, el Park Beat actual, etc. Con mis compañeros, claro, sobre todo con los chavales, con los chicos, más que con las chicas. Y bueno, pues de ahí ya fui entrenando y me iba yo a veces sola, porque, a ver, por carácter soy poco gregaria, más bien independiente, que no asocial, que me gusta mucho la gente, pero poco gregaria. Y yo recuerdo, pues corriendo por ahí, que pasaba delante de un pastor y que me deia, ninata, tu, què fas, que corres por aquí, que no ayudes a ta mare, que no tens novio. Y yo le decía, mira, tengo tiempo para todo, temps per ajudar a ma mare, y novios ahora, la verdad que yo tenía 17, 16 años, no me acuerdo ya, 18 como mucho, pues digo, novios nada, no me interesa, no tenía tiempo ni para novios ni para nada. Bueno, pues son anécdotas de este tipo. Luego ya, la verdad que, como he dicho antes, que estaba muy arropada, y es verdad, porque Pepe Ors me volvió a decir, ¿por qué no? Yo quería estudiar Filosofía y Letras, ¿no? Después de Juan Alcover, y mis padres me ayudaron muchísimo. Mi padre estaba en las pistas, igual con el padre de Luis Sanchís, que luego también estuvo en, creo que la Federación de Tir de Fauna, si mal no recuerdo. Pues bueno, era un añadido familiar, ¿no? Es para recrear este ambiente de la época, más que mío. Bueno, la cuestión es que después recuerdo también que Pepe Ors me dijo, ¿por qué no te presentas a las pruebas del INEF? No, que yo quiero hacer filosofía, no sé qué. Preséntate. Me presenté a las pruebas del INEF en un junio y en septiembre ya estaba, o sea, las aprobé, y en septiembre ya estaba en el INEF en Madrid. Y con suerte también con el arrope de una beca de la Diputación, porque yo en aquel entonces mis padres no me podían pagar el irme a Madrid, estudiar ahí, el alojamiento, esto no podían. Entonces, en realidad la carrera la estudié con beca durante todos los 4 años y el quinto, bueno, la convalidación y todo. En Madrid fue otra etapa de, claro, más competitividad, un mundo muy abierto. Recuerdo estuve en el Club Canguro en Madrid, ahí hacíamos triangulares, Barcelona, Madrid, Lisboa, recuerdo, en fin, y otras. Ya se expandió un poco toda la cuestión de marcas también, mejoré muchas marcas y llegué a estar, creo, si mal no recuerdo, en un 4x400 en la selección nacional, pero bueno, allí fueron 1 año, 2 años, 3 años, el entrenamiento obviamente era duro, como sigue siendo ahora, todos los tiempos, por las mañanas un par de horas, además toda la carrera de educación física que tenía que hacer al lado, y después por la noche ya recuerdo que el entrenador de la época ya me dijo, mira, si hay que progresar hay que hacer
entrenamiento por la mañana, entrenamiento por la noche, o sea, 2 horas, más algún aditamento de ingesta, que ya ahí ya me entraron dudas. Y bueno, pasados esos 3 o 4 años, recuerdo que hubo una concatenación de hechos que me retiraron de la, digamos, entre comillas, la alta competición, porque nunca llegué a la altísima competición. Pero fueron cuestiones familiares, un accidente de coche que me estropeó el cuarto metatarsiano, con lo cual me tuvo muy fuera de las pistas mucho tiempo. Y ya es como si mis intereses divergieran, ¿no? Ya no fueran tan intensos hacia el atletismo, que nunca lo he olvidado. Pero bueno, me gustaba la vida cultural de Madrid, el teatro, mucho, el teatro, la música, y en fin. Y además, sobre todo, lo que me paró fue la lesión. Y esto es otra etapa. Esta tercera, cuarta etapa fue cuando ya fui profesora de educación física, volví a Palma tras las oposiciones y ya pues estuve dando clases de educación física pues en diferentes institutos durante 35 años he estado. ¿De qué me ha servido el atletismo? En fin, que nunca he olvidado, pues por apreciar la actividad física, por apreciar esta capacidad de constancia, voluntad, sufrimiento entre comillas. Hay que tener unas dosis de todo ello y de ambición, que posiblemente yo la dosis de ambición fue la que menos tuve, debo reconocerlo, pero todo esto son unas cualidades, unos valores que es que impepinablemente lo necesita un atleta, sea de carrera, de concursos, de lo que sea, como yo creo que bien sabréis y todos, en fin, todos los que hemos vivido en este mundo, entrenadores o atletas. Sin este esfuerzo personal, poco hay que hacer. Es verdad que la ROPE y los sponsors, los clubes que actualmente hay, afortunadamente, y para las mujeres ha sido estupendo, ha sido maravilloso este impulso, porque en la época estábamos como un añadido, como un apéndice. Pues esto ha ayudado muchísimo, es verdad, pero el esfuerzo personal es lo más importante, o encuentro que es uno de los factores que influyen mucho. Pues en la parte ya, en mi vida de educación física, que nunca he olvidado el atletismo, porque a lo mejor es verdad que no he entrenado en las pistas, pese a tener el título de entrenadora, porque en educación física podíamos elegir una maestría, yo elegí la de atletismo. Pese a ello, yo siempre he intentado en todas mis unidades didácticas meter el atletismo, introducir el atletismo, pero entonces con otra visión, quizás con una visión más lúdica, porque como yo veía la capacidad de sufrimiento que tuvimos, y generalizo, quizás una falta de medios, de creatividad en los medios, pues entonces yo dije, bueno, vamos a ver, introduzco el atletismo en todas mis unidades, o en las unidades, una unidad didáctica, por ejemplo, en la programación, pero vamos a hacerlo de forma lúdica, que los chavales disfruten. Entonces, esto es lo que he ido haciendo a lo largo de mis años, en la carrera. Como una deuda, entre comillas, hacia el atletismo, pero que me ha servido en la educación física y me ha servido en muchos aspectos de mi vida. Y como querer devolver esto a la sociedad, aunque no haya sido en forma de entrenamiento. Bueno, en la etapa federada en Mallorca, que cuando empecé, claro, empecé aquí federada, pues estaba en el Club Mediterráneo, y bueno, como reitero que, bueno, los compañeros mencionados anteriormente, Jaime Gil, Mateo Cañellas, en fin, y estas compañeras también, Coloma Busquets, Micaela Bernat, que también estaban federadas, porque de hecho hicimos salidas, recuerdo, a San Sebastián, al Club Anoeta, estuvimos ahí compitiendo, a Logroño, etcétera. Pues quienes nos proporcionaban material y todo esto, yo recuerdo que era Rafael Coy. Y en cuanto a entrenamientos, ya no fue tanto Pepe Ors, ya fue otra etapa, y yo recuerdo que ahí
fue uno, fue otro, y alguien que me ayudó mucho en los entrenamientos y fue muy sistemático era Mateo Cañellas, que nos hizo, no solo a mí, claro, a otros, a Jaime Gil, por ejemplo, en los entrenamientos, ¿no? Entonces, en aquella época, antes de ir al INEF, yo recuerdo estos sistemas de entrenamiento que ya me parecían interesantes, cuando ya oía las palabras o los términos de ritmo-resistencia, velocidad-resistencia, el Farlek, todo esto, y ahí Mateo Cañellas me dio una época, recuerdo, los sistemas de entrenamiento, y yo llevaba un diario exhaustivo de las marcas que hacía, los días que entrenaba, horas de sueño, horas de la comida, en fin, fue algo ya casi de motu propio, la cuestión estadística, ¿no?, de llevar esto, que luego aprendí más tarde. Recuerdo a Mateo Cañellas como una persona muy generosa, tímida, retraída, quiero decir, no era un líder, pero era una persona para con todos nosotros muy generoso. Y bueno, lo demuestran muchas pruebas, muchos compañeros pueden hablar de ellos. Toni Piña lo conoció, Antonio Mora también lo conocieron, en fin, hay muchas personas que han conocido y yo lo recuerdo. Ya digo, la palabra que repito es el arropamiento, estar arropada, no estar, bueno, pues las chicas por un lado, los chicos por el otro, no, un conjunto, una compañía. Y bueno, cuando los desplazamientos, pues unas risas también, ¿por qué no? Después de las competiciones y todo esto. Y con mis compañeras igual. Había competitividad, rivalidad, pero muy buen ambiente, como supongo que ahora también hay. Lo que pasa que ahora, actualmente, veo que hay una sana competitividad, que es lo que se necesita, de hecho. Con Mateo me sentí muy cómoda, porque era amistad, pero al mismo tiempo yo iba haciendo todos los entrenamientos que nos iban dando, ¿no?, o que me iba preparando. Con Pepe Ors, por ejemplo, anterior a Mateo Cañellas, con Pepe Ors era una diferencia, porque había una diferencia de edad, yo era muy jovencita, entonces era como la imagen del profesor, y además él llevaba mucha más gente, ¿no?, era otro estilo, pero me ayudó mucho, ya digo, fue el que me dijo que me presentara a las pruebas, que pidiera una beca, etcétera, etcétera. Con Mateo hay amistad y además aprendí, ya digo, ya me pareció ya la cuestión más tecnificada. Y luego ya en Madrid, obviamente, otro mundo, el entrenador no era tan amigo, porque además llevaba a varias personas, chicas conocidas, pues Carolina de la Reina, que fue muy buena en 400 metros, Isabel Indarte, Iciar Martínez, etc. Y ya era otra relación y sobre todo de exigencia y bueno, lo que he comentado antes un poco, bueno, pues ahora hay que entrenar mañana y tarde, tantas horas, y si podemos añadir algo mejor, y bueno, pues ahora, en aquella época fue realmente donde también hice grandes marcas, o bueno, mis, entre comillas, grandes marcas. Dos momentos que no voy a olvidar en mi vida. Una, que haciendo un cross aquí en Baleares, y recuerdo por el castillo de Bellver, que cosa rara en mí, me paré a la mitad, me paré casi al llegar, llegando, estaba ganando, estaba adelante, y me paré, me saltaron un montón de dudas, mira que soy sincera ahora, ¿no?, porque dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y yo corriendo, planteándome en medio de un bosque, y bueno, acabé prácticamente llorando. Mi padre lo entendió, Ors en aquella época lo entendió, bueno, fue un momento así. Y después, Madrid, pues grandes momentos, en un 4x400, una victoria, y en un 400 que acabé también ganando, pero recuerdo una amiga mía, valenciana, que todavía es amiga porque seguimos en contacto con estas compañeras de época, que cayó redonda, cogiendo una pájara, lo que es una pájara, vomitando después de los 400, y yo me dije, Dios mío, yo no quiero llegar a estas en fin, no verme en estas situaciones,
que tampoco me he visto, pero bueno, ahí recuerdo estos dos me han quedado grabados, de ver a aquella compañera tirada por el suelo, vomitando, hecha polvo, ayudándole a Vicky, me acuerdo, Victoria Campomanes. En mi caso se hizo, porque yo estaba haciendo ballet, no sabía lo que quería, en fin, hay personas que tienen, tanto para su vida como para sus estudios, como para todo, como un motivo ya, un leitmotiv y todo muy dirigido. No fue mi caso. Es posible que haya personas que nazcan con unas cualidades increíbles, sobre todo yo creo los velocistas. Pienso que los velocistas pueden tener bueno, hay estudios, ¿no?, de las miofibrillas rojas, etcétera, etcétera, pero lo que es importantísimo es el acompañamiento y el entrenamiento, y sobre todo ahora, actualmente, que no teníamos tanto en la época, la cuestión de el gabinete psicológico o de sofrología o lo que quieras llamar, ¿no?, que esto también ayuda mucho, porque sobre todo los atletas de alto nivel están expuestos a unas cargas emocionales, mentales, muy estresantes por parte de la sociedad, por parte de exigencia de clubes, incluso algunos probablemente familiares, que puedan, no puedan, etcétera. Te planteas muchas dudas, entonces, por una parte, tiene que nacerse con algo, pero es muy necesario todo este acompañamiento técnico y cada vez lo vemos más en cualquier deporte, pero en atletismo también, es muy importante. Y la relación que me preguntabas antes, entrenador y atleta, tiene que ser estrecha, emocionalmente, claro, tiene que estar, tiene que haber una comprensión y un feeling, como se diría, y además es estar uno dispuesto a exigir y el otro o la otra dispuesto a dar todo lo que sea. En todos los aspectos tengo que decir, estupendo. Me encanta ver a las mujeres corriendo por la calle, haciendo también la competición en montaña, el curso de montaña. Me encanta ver el amplio abanico femenino, que además se mueve por todo, ¿no? Y en el atletismo balear yo recuerdo que cuando acabé, bueno, en la época de las marcas, que esto se puede ver en cualquier hemeroteca, el ranking, hubo como un lapsus en que no se superaban estas marcas de entonces. Y luego de repente, entre comillas, efectivamente ha habido un salto cualitativo. Y yo veo que las chicas ahora, una Esperanza Cladera, una María Queclas, un Picaño, en fin, estas mujeres, estas chicas y mujeres, es estupendo. Yo veo las marcas y me siento ridícula, pero es estupendo. No soy muy dada a los consejos, porque considero que cada uno tiene que descubrir en sí mismo lo que puede dar. Ahora, como profesora de educación física y como exatleta y como entrenadora de atletismo, lo que sea, considero que si una chica tiene ganas de hacer carreras, salto, lanzamientos, lo que tenga que hacer, y esté dispuesta, tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo, yo diría, hasta las últimas consecuencias, porque este bit de ambición que me faltó a mí, posiblemente, digo yo, no sé si fue así o no, lo tienen que sacar y lo tienen que realizarse, bueno, valga la palabra realizarse. Ahora, es como un buen libro, si tú empiezas y lo acabas. ¿Que a mitad del camino el libro no te gusta? Pues déjalo caer, ¿qué vas a hacer? Tampoco es... Pero yo creo que ahora, acompañadas de técnicos, acompañadas de estas pistas increíbles, de este entorno que tenemos en el Mediterráneo, que podemos entrenar prácticamente todo el año al aire libre, hay que aprovecharlo. Y entonces todas estas chicas que quieran correr, saltar, lanzar, que lo hagan. Que lo hagan y acompañadas, porque además hay muchas y hay afortunadamente un elenco de entrenadores estupendo y de pistas. Y también yo a las instituciones rogaría que invirtieran, que metieran, porque todo es la cuestión económica, metieran más dinero, más instalaciones deportivas o más ayudas en caso de que tengan becas, que tengan que irse a estudiar, que no dejen estudios o trabajos, lo que sea.
en fin, en esta cuestión. En cuanto a los niños pequeños, por ejemplo, yo estoy viendo aquí unos niños que están corriendo de forma divertida y lúdica por aquí por la pista. Yo creo que con los niños pequeños hay que empezar desde pequeños. Ahora ya no se puede empezar a mi edad, por ejemplo, cuando empecé. Lo que pasa es que hay que empezar de forma que el niño también sea gratificante, que no sea solo un sufrimiento. Además tenemos que tener en cuenta que en el atletismo hay unos movimientos básicos humanos, que es correr, saltar, lanzar, pasar obstáculos, puedan ser en el monte o aquí obstáculos artificiales. Esto es lo más natural en el humano, más natural que recibir un balón, etcétera, etcétera, que es importante para la coordinación, no quito ello, pero para estos chavalines el saltar, correr, lanzar, divertirse con sus compañeros y luego, además, metemos estas píldoras de, entre comillas, sacrificio, empuje para ser constantes, cosa que es difícil, voluntariosos, otra dosis que a veces es necesaria, porque lo requiere esto el atletismo. Y luego, sobre todo en concursos y saltos, etcétera, pues se requieren unas coordinaciones, pues que también hay que trabajarlas. Pero los niños pequeños es fácil estos movimientos porque son muy naturales en ellos. Casi a un niño no tienes que enseñarle a correr prácticamente, saltar tampoco, y lanzar una piedra tampoco, te la lanzará bien. Luego se va, a partir de X años, antes de la adolescencia, a lo mejor van tomando, que iba a decir malformaciones, bueno, defectos, que luego hay que corregir muy técnico, pero de pequeños esto es muy natural y hay que aprovecharlo. La clave del éxito, desde luego, en una época fueron las marcas. La clave de éxito en mi vida, a lo largo de mi vida, yo creo que son estas, bueno, son cualidades que yo no sé si tenía o he aprovechado o he trabajado, que pueden ser la constancia, una capacidad de sufrimiento, esto sí que, y la voluntad. La cuestión lúdica al principio me costó mucho, porque una chica pues, que venga a trabajar, estudiar, entrenar, etc. Luego ya a lo largo de la vida sí que la vida me ha permitido tener un poquito más de, digamos, de relajación en cuanto a esto. Ahora, me ha servido mucho, por ejemplo, para trabajo en las oposiciones, para esforzarme en mi carrera, obviamente. Por ejemplo, en la carrera, si no tenía un promedio bueno de notas, pues perdía la beca, en fin. Y luego en la vida, pues, ¿qué voy a decir? Tampoco he tenido una vida muy azarosa, pero sí he disfrutado pues, con mi hijo, con mi marido, en cuanto a actividades físicas. Por ejemplo, toda mi vida yo he practicado actividad física, fuera una hora y media diaria, y lo aconsejo para todo el mundo, y a partir de mi edad, más, lo aconsejo más. Un entorno como este, por ejemplo, paseos, carreras, etc. Esto es lo que me aporta, un cierto equilibrio. Quizás podría resumir todo una vida equilibrada. Y el ganar, pues estupendo, una tranquilidad, bueno, pues un éxito porque he trabajado esta semana y el domingo he ganado, por ejemplo. Y el perder, me cachis en la mar, con perdón, tengo que esforzarme en esto, tengo que corregir lo otro, a ver, recurrir a mi entrenador, qué ha pasado, qué hago, qué no hago. Es como un biofeedback. Tienes que recuperar, corregir, y me ayuda a mejorar. Nunca a quedarme, nunca a batirte, ¿no? Sino al revés, intentar pues, mejorar, es lo que he hecho, intentar, salvo grandes accidentes o incidentes, como ocurrió una vez, pero lo demás es una superación y aprender como en la vida, para todo. Una cosa no sale bien, pues hay que intentar, o la rodeas, dar la vuelta, lo que sea, pero intentar mejorarla, intentar superarla. Esto es lo que me ha servido, el ganar o el perder. Mis padres nunca se opusieron a nada, ni si el ballet, ni el atletismo, ni lo que fuera después. Y más bien me ayudaron. Más bien estaban en la pista, como he comentado antes también con Luis Sanchís. Yo recuerdo al padre de Luis Sanchís y mi padre en la pista de atletismo de San Fernando,
pues o acompañarme o venir a ver la competición, mi madre también en alguna ocasión a ver las competiciones, y esto ayuda mucho. Y sobre todo en los momentos de duda, en los momentos que ay, hoy no me ha ido bien, o de abatimiento, que los hemos tenido todos y los tenemos en la vida, afortunadamente, pues siempre han apoyado. No me han puesto cortapisas. Cuando me fui a Madrid, que no podían pagarme los estudios, pero bueno, pues solicita la beca, a ver si puedo. Pues efectivamente, y una cosa tras otra me ha ayudado, me ha llevado. También he tenido seguramente suerte, porque he podido seguir todos estos pasos. Y además es importantísimo que los padres te ayuden y que comprendan si te gusta, si no te gusta, si tienes un bajón, si no tienes, si ahora una novia, un novio te despista un poco, etc. A mí el atletismo me parece bueno a cualquier edad, sea para niños de forma dosificada, para jóvenes, para mayores y para seniors, si queremos decir, ¿no? Claro, cada uno piensa lo que quiere hacer y su objetivo. Si quiere ir hasta los 80 años, pues hasta los 80 años, nadie se lo va a impedir. Creo que es una cuestión, me parece bien que haya máster, lo que pasa que es una cuestión personal, porque a veces también hay que tener, pienso yo, a estas edades, algún tipo de control dietético, médico, sobre todo médico, porque a veces yo he visto en maratones personas mal correr, que yo dices, bueno, unas distorsiones en las articulaciones, pero bueno, pues ya está, si corre y acaba, perfecto, pero ¿hasta qué punto? Esto hay que llevarlo muy... y supongo que la persona que se dedica a esto lo hará, es decir, cuestión dietética, cuestión médica muy exhaustiva, y luego cada cual es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Como digo, yo venía del ballet, era más bien una chica más, y siempre he sido bastante independiente, a veces poco gregaria, pero recuerdo que en la época yo entrenaba con chicos y yo decía, bueno, los chicos, el mundo femenino, las chicas que van en mi entendimiento, ¿no? Van a la discoteca, los grupos y tal, yo entreno aquí. Me ha servido el atletismo para encontrar amistad con las chicas, saber con las chicas que he comentado, ¿no? Y luego a lo largo de mi vida también en la actividad física a valorar mucho el mundo de la mujer, porque en aquel entonces yo creo que las mujeres que salíamos, que éramos poquísimas, antes había habido una Katia Pont que debió luchar también un montón, teníamos como impregnados los valores masculinos, y entonces, aunque nosotras, para superar tenías que parecerte, entre comillas, al mundo masculino, al hombre, ¿no? Y entrenar y hacer y tal. Y luego poco a poco he ido apreciando el mundo de las mujeres, porque el mundo de las mujeres es riquísimo. Y en la actividad física, ahora, que es lo que ya te digo veo, es estupendo, no hay comparaciones, no hay tú eres tú haces tú, quieres hacer, es lo que recomendaba un poco a las mujeres, que lo que tú quieras hacer, hazlo, ¿no? Y a las niñas, a las chicas. Y además es un poco una dicotomía que no existe ahora. Yo ya veo que ha desaparecido. En la época sí había que, si querías mejorar, progresar, quizás en el mundo del empresariado, para ser jefa de una empresa hay que luchar mucho, todavía. Pero en la época aquella también del deporte había que sobresalir y acercarse un poco al mundo masculino, pues ahora ya no. Y esto es lo que he aprendido, que la amistad entre las chicas, la ayuda entre las mujeres en el atletismo, además de los compañeros, ¿no? Es una relación de compañerismo. Y en el trabajo me ha servido también, efectivamente. Y me ha servido también en este aspecto, porque yo era un poco reticente, quizás un poco individualista, o tímida, más bien que individualista, tímida. Entonces ya esta timidez la he ido superando a lo largo de la vida. Bueno, quisiera, la verdad es que agradecer a esta ocasión, después de tantos años, que tampoco me había abierto hasta entonces, porque alguna vez sí que me han preguntado y por qué no entrenas, o por qué no hablas, o por qué no... Entonces agradezco mucho, te agradezco mucho a ti, agradezco a Polo, que es mi amigo, y me ha metido y me ha introducido,
y bueno, y desear lo mejor para todos los atletas y las atletas sobre todo.